Building capacity among stakeholders involved in national REDD+ readiness processes is key so that Latin American and Caribbean countries can advance in their efforts to reduce emissions caused by deforestation and forest degradation. The Iguazu Falls in Argentina served as the setting for the regional REDD+ Academy, an initiative that seeks to improve the understanding of REDD+ and its implementation. Haber realizado por primera vez en Latinoamérica la Academia REDD va a permitir realizar un proceso de formación de capacidades y profundizarlo en los programas nacionales y en otros procesos REDD a nivel de la región. The event saw the participation of 45 representatives from government, civil society, and indigenous peoples across 12 countries in the region. During the training, various stakeholders built their knowledge base and exchanged experiences on improving the sustainable management of forests. Definitivamente el tema que más me sirvió y en el cual aprendí nuevos conceptos es en relación a la estrategia nacional, porque nosotros como institución somos la institución encargada de llevar adelante la preparación de la estrategia y la presentación de la misma. Estamos muy complacidos realmente de lo que hemos aprendido durante esta capacitación de esta semana. Yo creo que básicamente podría decir que nos facilitaron material actualizado. O sea, no es lo mismo hablar de participación que tener instrumentos con que valorarla, y me parece que la dinámica propia de la capacitación fue muy adecuada, agradable y que permitió un buen intercambio con participantes de otros países, conocer otras realidades para hacer una buena aplicación de REDD en el país. Lo que más me ha gustado es que hemos ido desde conceptos muy básicos y hemos ido creando a estos para llegar a un concepto mucho más macro y ver en el contexto del país cómo deberían manejarse los mismos. The participants appreciated the methodology of REDD+ Academy, the focus on group activities and exercises, as well as the practical sessions on presentation and facilitation skills aimed at training trainers who can replicate this kind of event in their countries. Para empezar, la metodología de facilitación que están dando en la academia, que son muy útiles para abordar los temas con enfoque de acuerdo al público. Entonces nos están enseñando cómo hacer llegar el mensaje a diferentes sectores. Lo otro que fue interesante es siempre, cada tema que se planteó se trabajó en grupo y eso nos forzó a aprender a hacer el ejemplo. No siempre eso uno lo hace en este tipo de cursos o talleres y solo escucha a una persona enfrente. El hecho de forzarse a hacer un ejercicio creo que hace que uno aprenda mucho, pero mucho más que de la otra manera. Through shared exercises, participants analyzed the drivers of deforestation and linked their country's REDD+ vision to national sustainable development programs. Several countries already see potential to replicate the REDD+ Academy and its tools at the national level. Que es importante que desde el nivel institucional, desde el nivel de los pueblos y desde el nivel técnico se tenga mayor comprensión de los temas estructurales de la estrategia REDD. Por tanto, yo pienso que hay un potencial para poder desarrollar diferentes cursos y hacer fortalecimiento de capacidades a los profesionales que ya están de alguna manera relacionándose con el tema del cambio climático y los mecanismos para financiamiento de reducción de emisiones también, ¿no? Así como otros tipos de mecanismos que bien serviría toda esta plataforma de la Academia REDD que ahora se ha presentado con temas muy interesantes para fortalecer capacidades y poder tener un pool, digamos, de profesionales que puedan luego poder implementar este mecanismo en mi país. Yo lo veo muy interesante. Governance, financing, stakeholder engagement, respect for social and environmental safeguards were some of the key concepts discussed during the training, which included a field trip to the Guarani Iriapu community to learn more about life in the forest directly from those who inhabit it.